Esto es del universo asumido personalmente y no personalmente interpretando el universo. El aumento del calor interior es lo que importa, porque si así no fuese, la temperatura que sale del alma, como se cita en la vida en la que se está ahora también, disminuye. No porque ella reciba las oscilaciones de quien así lo imponga, sea quien sea. Pero sí es cierto que es como la luz en sí misma. ¿Qué sucede si realmente una bombilla se pone dentro de una caja y a su vez esa caja es de madera y a su vez esa caja se tapa? ¿Qué sucede? Que desaparece la luz para quien entra en esa estancia. Es decir, la estancia estaría a oscuras. Está a oscuras porque la luz no existe o está a oscuras porque está tapada con algo. Así que el ánima es la luz, que puede estar o no en la caja de madera. La caja de madera no existe por sí misma, sino que se construye dependiendo de las acciones por las que nos dejamos conducir. Y lo mismo que se construye, se puede levantar la tapa, incluso quitar los laterales, hasta que en sí la luz por sí misma resplandezca sin ningún inconveniente. Esto depende de las actitudes, en base a las acciones. ¿Qué sucedería en el caso de que la luz, en la habitación que se entra, se destapase la tapa y se quitasen los laterales de la misma? Que resplandecería. En definitiva, lo que en luz aparece e iluminaría la estancia con todas sus virtudes, con todos sus inconvenientes. Posiblemente alguien que acostumbrado estuviese a que la caja existía y la tapa esté puesta, en definitiva, cuando destapase todo eso para que la luz apareciese, se asustaría en una estancia que no conoce. Incluso puede que no sepa distinguir qué es bello, qué es desagradable. Es decir, que se establece la confusión inicialmente. ¿Esto qué es? Que no soy capaz de permitirme entenderlo porque desconozco lo que en sí sucede. ¿No importa? Sí, importa valores, la importancia de ver. La importancia de ver está señalizada por el darse cuenta. El darse cuenta está señalizado por el despertar en la medida que sea. Así que, si en principio el darse cuenta invita a trastocarse, que se comprenda que el trastocarse es un desvarío, porque el darse cuenta es la posibilidad que existe cuando la luz aparece. Es importante tramitar todo esto en la vida que cada uno es, para no confundir lo que no es conveniente con lo que es acertado. Así que la importancia de atenderse hace que, en principio, uno vaya acercándose, si así es, a la caja que está tapada
incluso para empezar a destapar la tapa. Al destapar la tapa aparece algo. Ese algo es algo que en sí mismo no puede tocar, no se puede coger, porque la luz es esencia en sí misma, pero está para atender a aquello o aquella persona que se permite destapar lo que en la caja se contiene. Y se contiene es un término cordial, porque contenida está. Es decir, ella en sí misma no tira las paredes, pero no porque las paredes existan apaga su intensidad. Y yendo hacia lo que da cordialidad para el aumento de lo que es importante recibirlo con altura de entendimiento, en lugar de con grosera postura de imposición u obligación con respeto de quien sea, es conveniente. Esa docilidad debe ser propia del descubrimiento de lo que se comprende. Esa docilidad es impropia si es porque aparece el sometimiento hacia algo que no invita, sino obliga que así sea. Mas no confundirse, porque a veces el imperialismo que reina en la existencia, en la medida que sea, en el espacio vida físico que cada uno tiene, hace que se genere incluso la invitación a confundirse. ¿Esto realmente es una invitación hacia mi existencia o es una imposición hacia mi vida? Gran pregunta. ¿Por qué no distingues personalmente la respuesta en lugar de esperar la contestación? Que en realidad sí es una contestación que ya está cifrada por tu egoísmo si lo tienes, dirás que realmente es una imposición que viene de la existencia o de la tradición de la vida o de múltiples incapacidades mentales que se tienen para estropear lo que en distinción íntima aparece. El orgullo es aquel que confunde lo que es posible por sí mismo de comprender. Es una virtud desafortunada, y se dice virtud desafortunada porque el orgullo forma parte de la existencia en sí mismo. Es decir, toma los valores para posesionarse de ellos. Cuando toma los valores se convierte no en el distraído aparente, sino en el virtuoso comprensible. Cuando pretende apoderarse de ellos, entonces se convierte en el nefasto descontrolador del equilibrio.
el orgullo. Es el nefasto descontrolador del equilibrio. E invita no a reconocer lo que reconocer puedes. ¿Qué sucede cuando el equilibrio desaparece? Realmente todo pierde la consistencia que tiene. ¿Qué sucede cuando alguien, en cualquier lugar, por poner el ejemplo más comprensible, que es trascendente y no es único en la exposición que se hace, estira el brazo para coger algo que está encima de algún sitio? Y cuando estira el brazo para coger algo que está encima de algún sitio, ¿de qué depende? ¿De que lo coja o también de que mantenga el equilibrio constantemente? Aún cogiéndolo, si el equilibrio desaparece, el frasco, que podría contener una esencia valorada especialmente por quien así lo recoge, ¿y por qué lo tenía ahí arriba? Porque tanto lo aprecia que no lo expone de cualquier manera. Y cuando lo recoge, que puede estar incluso en la mano sostenido por ella, si el equilibrio pierde el brazo aún aguantándolo, puede descender con tanta vertiginosidad que hace que el frasco preciado que en la mano estaba choque contra la pared o pueda destrozarse contra el suelo, incluso cogido en la mano que está. Todo por desatender el movimiento que lo hace. Así que no se trata solo de tener lo que sea, sino de equilibrarse con lo que se tiene, comprendiendo también que las acciones no solo son físicas, sino mentales, las más importantes de donde todo parte para generar consecuencias. Así que descubrir el equilibrarse es fundamental en el movimiento de la vida, para que así no suceda el accidente innecesario, aunque se tenga todo aquello que se valore. Pero no se usa porque la costumbre no deja, y sí deja que se pierda el cambio personal. ¿Quién fundamenta el equilibrio? La disposición que la persona pone para hacer lo que hace. ¿Y quién lo desprecia subliminalmente? La oscuridad, que te invita a distraerte constantemente y a tomar la existencia como una tortura temporal de la que hay que salir por divertirse, es decir, por perder el consciente sobre lo que se hace. ¿Dónde se basa la disposición que la persona pone para hacer lo que hace? Verdaderamente en el estado consciente. Y eso transforma la existencia, la transmuta, no la envilece, la ennoblece. Pero el hecho de volverse consciente está tratado desde la llamada oscuridad como un dilema, como una posible angustia, como una carga, cuando es descargarse de lo que genera los inconvenientes, que es absolutamente lo contrario de lo que la oscuridad propone sibilinamente. Es necesario decirlo, el término es consciente, el término es consciente, el término es consciente. Pero es importante limpiar el término consciente. El término consciente debe ausentarse para no emponzoñarse de ninguna opinión hacia nada, de ningún juicio que en definitiva es
abrazado por la existencia cotidiana para que incluso el equilibrio se deteriore también. Es decir, el equilibrio forma parte de esa sutil apreciación que no necesita que se pose nada innecesariamente. ¿Y qué es que se pose nada innecesariamente? Pues que realmente, volviendo a la balanza, que es un término válido, esas balanzas son capaces de apreciar hasta una milésima de peso, si así se puede comprender. ¿Qué sucede? Que se inclina. ¿Por qué se inclina? Porque ese peso tan minúsculo, aparentemente, hace que pierda el equilibrio de la existencia, es decir, del fiel que en ella lo marca. Y alguien puede decir, qué delicado es, realmente esta delicadeza me confunde, porque exige de mí tanta precisión que me parece que no es posible atenderla con cotidiana premura. Es posible, y el que permite que se exprese lo que dicho está, conoció a alguien también, periodista, que causó impresión en mi existencia. ¿Y por qué causó impresión en mi existencia? Porque hablando con el periodista le expuso que había estado trabajando durante años para hacer un reportaje profundo en relato hacia las personas que habían recibido grandes sumas de dinero por motivos inesperados, que son loterías y etcétera, que generan imprevistos hacia lo que en suceso se convierte. Es decir, buscaba a las personas que habían recibido cantidades insospechadas de eso que se nombra dinero, para indagar qué había sucedido en su vida, los cambios superficiales o profundos que habían generado semejantes fortunas, en quien antes no tenía nada más que la necesidad de algo. ¿Y cuál no sería su sorpresa que el relato del periodista indicó que estaban en sitios encerrados, atendidos por diferentes inconvenientes en el sistema nervioso? Así que se puede comprender que quien recibe algo que de tanto como es le desborda, pero en principio el desbordarse es el problema de recibir. ¿En qué extraño movimiento mental se encuentra el ser humano que es capaz de trastocarse por distinguir que existe la inmensidad en lo que sea? Tan acostumbrado está al reduccionismo que tanto como reducido está, tanto como en reducido se mantiene, tanto como en reducido pretende vivir, tanto como en reducido insiste sin comprender lo que hace, cuando algo se le ofrece o aparece en su vida como la inmensidad en sí de la existencia, manifestada en múltiples posibles apreciaciones que se abren, como la caja de luz que quitando la tapa el resplandor inmenso aparece, ¿tiene sentido que la persona se asuste, resbale en el suelo, rompa algo en su cuello y se quede paralítica para siempre? ¿De qué ha dependido esta situación? Indudablemente de algo es. Y es el aumento de tanto desconcierto, generación tras generación, influyendo para que la gran posibilidad que existe en la inmensidad de la existencia sorprenda tanto al que en cortedad vive que lo traduce como un inconveniente. El inconveniente de la abundancia. Y porque en desconcertadamente viviendo, en desconcertadamente interpreta. El inconveniente de la abundancia. Parece una incongruencia. Debe resolverse inmediatamente antes de participar en semejante atrocidad, que tan cotidianamente se insiste a través de incluso el déjame
y no me hables de profundidades. Es decir, deja que la cajita esté tapada, deja que la luz no exista aparentemente, deja que la oscuridad gobierne el lugar donde existo, deja que me guíe como el ciego que no lo ve aunque ojos tiene. Todo eso es necesario resolverlo en el interior que cada uno tiene, pero la resolución debe ser nítida, profunda, clara, y no en un quítame ya este momento en que lo pienso así, pero para ver cuándo inmediatamente me pongo a hacer lo que antes hacía, continuando como siempre lo he hecho. Establecer la diferencia se nombraría a todo esto que se expresa. Al establecer la diferencia, aparecen las valoraciones. Las valoraciones son aquello que se nombran las maravillas. Las maravillas es aquello que es importante apreciar o que es importante temer, que es importante descartar o que es importante descubrir. ¿Dónde está el acierto? ¿Dónde está el engaño? En cada uno mismo a través de el cómo aprecia inicialmente. Así que comprender la entrega como la apertura de la caja que cierra la luz que en ella está. Comprender la distancia en relación a la eternidad, no como aquello que nos separa, sino que nos une en tantísimas manifestaciones que existen. ¿Se diría que la vía del tren separa a una estación de otra, o se diría que la vía del tren precisamente las une? Entender la distancia que se utiliza en paralelo con eternidad como algo falso, ¿debe ser así? Eternidad es la inmensidad por la cual todo se une. Un tren que fuese directamente de un lugar, sea el que sea, a otro en una distancia enorme, ¿estaría separado por la vía que lo une? Es decir, el término eternidad está equiparable a la vía del tren. El tren surge constantemente, en la estación está cada vida. El subirse o no a él es de elección personal. Y se dice elección personal, aunque el término elegir sea una barbarie en términos de comprender la existencia. Pero el tren es importante comprender también el funcionamiento que tiene y es preciso que así sea. El funcionamiento que tiene el tren por la vía que se desarrolla, en definitiva, que es la unión con todo aquello que aparentemente está separado, pasa, pero no retrocede. El tren es la existencia, siempre va hacia adelante. ¿Por qué tendría que ir hacia atrás? Alguien en una estación espera que el tren pase, desprecie el subirse a él
y en consecuencia espere que el tren vuelva hacia atrás para poder acercarse en el capricho que antes decidió que no lo hacía? Indudablemente más trenes vienen, parece una constante. Pero el retroceso de ninguno no es obligatorio, porque el tren avanza y es la existencia. La vida se detiene, es una disposición personal. Indudablemente, el que en la estación estuviese cuando el tren pasa y no sube, no llegará al lugar donde otros que en el tren montándose logran encontrar el camino adecuado para trasladarse. Y se encuentran trasladados porque así lo han hecho, no porque son elegidos. Así que la vía es la unión, el tren es la existencia y la disposición es personal. Resulta agradable en esta exposición sencilla que nadie obliga a subir en la estación del tren a nadie que se impida hacer ese movimiento personalmente. ¿Por qué no se toma la comprensión para vivir comprendiendo lo que comprendes, a través de no sentirte desalmado con la existencia, ni que la existencia es una desalmada con respecto a tu vida? Porque si no, aunque encubiertamente parezca, el ser humano está diciendo que le gustaría que la existencia fuese tirana y le obligase a subirse al tren. ¿Por qué no valorar la delicadeza del acto en sí mismo? Y desde valorar la delicadeza del acto, se cogerá fuerza para poner el pie en el peldaño del vagón correspondiente, comprendiendo que se hace de motu propio y no por imposición eterna. Si comprendes lo que se dice o lo que se dice da a comprender, debería valorarse como el agua cuando hay sed, que si se coge en la mano y no se bebe, posiblemente con cierta celeridad desaparece, por los surcos que están entre los dedos, cuando en realidad, cuando se coge el agua, lo conveniente es beberla, porque calma la sed y así no se diluye a través de los surcos que permiten que se vaya. Los surcos sería esperar a un tiempo después. Los surcos es relacionado con el mañana. Ya veremos mañana, ya veremos el año que viene, posiblemente más adelante. Todo eso son surcos cuando el agua existe sobre la mano que la ha cogido, y beberla calmaría la sed. Y por tanto, se genera directamente el proceder. El proceder. Así que la pregunta es, ¿el proceder es conveniente? ¿El proceder es personal? En lo que se dice está la respuesta.
Landing right on, Breaker.